Muy buen día, muchachos. El día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2 con un tema generado como el crecimiento y el desarrollo humano basado en ciertos modelos que prácticamente vamos a establecer. El modelo espiritual, el modelo biológico y social, el modelo laboral y profesional y el modelo intelectual. Para llegar al punto de estos cuatro modelos, que a lo mejor les voy a hacer mucho preámbulo en esta sesión, es necesario comprender el crecimiento y el desarrollo que nosotros manejamos como seres humanos. Su asignatura tiene dos temas o dos unidades muy importantes y dentro de esta segunda unidad a mí me llama mucho la atención que maneja lo del plan y proyecto de vida. A lo mejor esto debieron de manifestárselo o manejárselo a ustedes desde que estaban en la preparatoria o bien desenvolviéndose desde que eran unos niños. Los hogares o la forma de crecimiento que cada uno tenemos, los desarrollos y la forma en la que nosotros vamos interactuando como actores dentro de una sociedad tiene mucho que ver por cómo somos criados en casa. Entonces, a lo mejor son aspectos que van a ver y que van a decir, es que yo no tuve ese apoyo, es que a mí no me orientaron de esta manera, es que quizás mi contexto no me ayudó, es que quizás yo desconocía esto, o bien todo lo contrario, pues a mí me informaron de más, yo tuve ciertas opciones, yo fui quien decidió que sí o que no. Todo un desarrollo y todo un crecimiento en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de delimitarnos, tiene que ver absolutamente con nuestra infancia. Nosotros tenemos un proceso de absorción cuando somos niños, que todo lo que sucede cuando somos pequeños repercute con el paso de los años. Si fuimos tratados de buena manera, si fuimos tratados de una manera complicada, si tuvimos situaciones en casa, si vimos ciertos estilos o patrones en casa, todo esto repercute con el desarrollo profesional, laboral, biológico y espiritual y en todas las características que nosotros manejemos. Entonces, pues bueno, en esta ocasión que les comento que vamos a ver el crecimiento y desarrollo humano, voy a explicar también al final para las personas que están reprobadas, voy a explicar cómo se va a manejar la asistencia de esta semana, de la próxima y de la posterior, para que estén al pendientes y les vuelvo a reiterar, está un poquito extensa la clase, pero ojalá tengan esa disposición de poderla ver completa, porque no voy a verlos de manera virtual en vivo. Pues entonces es así como vamos a dar inicio y vamos a ir comprendiendo conceptos básicos, desde el crecimiento hasta el desarrollo. Primero, crecimiento como un proceso que involucra multiplicación y aumento del tamaño de las células, originando aumento de volumen y masa de los tejidos, órganos y sistemas. Crecimiento, estamos hablando desde tamaño, estamos hablando desde volumen, estamos hablando desde rostro, facciones y demás. Desarrollo es el proceso cualitativo que implica la diferenciación y la integración, perfeccionando las funciones. Se requiere de una estructura, de una maduración de ella y de la ejercitación o de una función. Es decir, en el desarrollo es lo intelectual, en el crecimiento es todo el aspecto físico. En este proceso del crecimiento y desarrollo tengo que saber que existen características, ¿sí? Y esto acompaña al hombre durante toda la vida. Este crecimiento y este desarrollo nunca para, nunca para. Y créanme que es como un círculo, es algo cíclico, porque iniciamos en una etapa de la niñez y terminamos en una edad adulta, quienes tenemos la fortuna de llegar hasta la vejez y volvemos a ser esos niños con el cuidado desde el uso del pañal, desde el control de esfínteres, etcétera, etcétera. Yo obviamente llevo una secuencia fija que es un proceso donde se sigue un orden invariable en la especie, es decir, todo el proceso que les estoy hablando. Es predecible y es mesurable. Hay indicadores concretos que nos facilitan el control y la evaluación.
Hay velocidad variable en el tiempo, es continuo, pero puede observarse en periodos de diferente intensidad. Esto lo vemos sobre todo en el desarrollo de la secundaria o de la adolescencia, que quizás algunos individuos tienen este proceso evolutivo más rápido y otros lo tienen más lento. Hay una velocidad variable según los sistemas, puede ser de crecimiento e incluso de intelecto. Y que si nos vamos un poco al aspecto científico, nos vamos a dar cuenta que la madurez del hombre llega posterior a la de la mujer. El crecimiento de la mujer llega más rápido que la del hombre, se empieza a desarrollar de una manera más rápida. Y pues también tenemos el aspecto de la individualidad, que ya eso tiene que ver con los genes, con la herencia, etcétera, etcétera. Hay factores que regulan el crecimiento. Y en el complejo proceso del crecimiento participa una serie de factores relacionados con el medio ambiente y con el propio individuo. En algunas situaciones, dichos factores favorecen el crecimiento, mientras que en otros lo retrasan. Este factor es muy, muy determinante, es lo que les explicaba al principio. A veces, aunque el niño tenga ese chip automático desde su nacimiento, con una inteligencia y una creatividad increíble, a veces es frenado por su misma casa. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, si son padres, madres de familia o si son, tienen hermanos más pequeños, sobrinos, etcétera, se darán cuenta de lo siguiente. Nosotros comenzamos a delimitar a nuestros propios hijos, a nuestras propias personas pequeñitas, cercanas, cuando les decimos, no te subas ahí porque te vas a caer, no hagas esto porque va a suceder esto otro, no realices aquella situación porque vas a generar. Entonces ya lo están anticipando y no le están permitiendo el descubrimiento. Claro, siempre debe de existir un control y una mesura en la que ustedes se aprendan a distinguir y a equilibrar y decir, a ver, en esto lo puedo apoyar, en esto no. En esto lo tengo que dejar que se caiga y en esto lo tengo que dejar que se ensucie, se tropiece, lo haga, no lo haga, etcétera, etcétera. Entonces, sí son factores que determinan. Otro factor bien importante es el contexto, la gente que me rodea, el lugar en donde estoy ubicado, porque a lo mejor yo tengo muchos sueños, muchas metas, muchos planes, pero por ejemplo, todo mi contexto, pues yo vivo en una colonia en la que Juanito, Pedrito y Panchito no estudiaron, nada más estudiaron hasta la secundaria, porque yo vivo en casa y pues de mis 3 hermanos solamente yo soy la que tengo el deseo de estudiar o él tiene el deseo de estudiar. Entonces, son características que definitivamente son factores que intervienen o regulan este crecimiento. Por otro lado, tenemos los factores nutricionales, la alimentación, la casa, el vestido, porque quizás, como ahorita se los menciono, en su casa no tuvieron la fortuna de tener o contar con la disponibilidad de alimentos y a lo mejor a ustedes les tocó ser quienes ustedes vayan por ese sustento. Por otro lado, a lo mejor muchos decidieron ser padres o madres desde muy chiquitos, no que lo decidieron, pero pues a lo mejor se les chispoteó y se metieron en una situación o en una encrucijada como esta y brincaron etapas y son factores que al final de cuentas intervienen o interfieren en este desarrollo y en esta regulación de cómo vamos manejando las diferentes etapas. Los factores socioeconómicos, como se los comentaba ahorita, el contar con pocos recursos, el factor cultural que implica de nombre ya, o sea, hasta la secundaria y luego ya te pones a trabajar y mira, vas a ganar bastante dinero, o no, hombre, ¿sabes qué? Mi vecino, o Pedrito, mi primo, o Juanito, mi amigo, se fue a Estados Unidos y fíjate, gana un chorro de lana y está en las construcciones y está ganando, entonces son factores que les regulan y les determinan este tipo de crecimiento. Y pues bueno, finalmente vienen los factores emocionales, que estos se relacionan con la importancia del ambiente psicoafectivo adecuado que el niño necesita desde su nacimiento a lo largo del crecimiento. Esto es lo que les decía desde el principio, o sea, a lo mejor en casa no se los enseñaron, a lo mejor en casa que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que les vaya bien y si ustedes quieren crecer, crezcan y si quieren trabajar, trabajen y si ustedes no quieren hacer, no hagan y si ustedes quieren quedarse aquí de ninis, que a todo dar y si ustedes se quieren ir, pues sálganse, si ustedes se quieren casar, cásense, o simplemente no tenían la atención de papá, la atención de mamá y ustedes eran los responsables de generar este vínculo en esta familia.
Tenemos factores genéticos, porque tiene que ver la genética. Estos ejercen su acción en forma permanente durante el transcurso de su crecimiento. Permiten la expresión de las variaciones existentes de ambos sexos y aún entre los individuos del mismo sexo. Es decir, que pues bueno, aquí definitivamente no se puede hacer nada. Lo voy a dar con un ejemplo malo, pero pues lo tengo que generar. Vamos a decir que viene un niño que es desarrollado en una casa o que nace en una casa donde papá, mamá se drogan. No estoy diciendo que tiene que seguir el patrón, porque yo siempre he sido de que se rompan los patrones, pero sí, genéticamente la afección de las drogas, del consumo, quizás lo afecte en esto, y entonces ahí ya es un factor que el niño no lo vincula, más bien lo depende y lo hace que de cierta manera tenga este tipo de incidencias. Los neuroendocrinos, que su actividad se reduce al tamaño y al efecto modulador que ejercen sobre funciones preexistentes. Los estados de desequilibrio en la regulación pueden manifestarse a través de una aceleración o un retraso del crecimiento y desarrollo, que es como les decía, estos dos, tanto los genéticos como los neuroendocrinos, que tienen que ver con el proceso, el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra aceleración y de la genética que nos generan nuestros padres. Ahí no podemos hacer nada, o sea, son factores que ya vienen demeritados de tal manera que a pesar de que lo estimules, que a pesar de que le intentes el desarrollo, no se puede. Genéticamente o biológicamente ya están establecidos de esta manera. Ahora bien, estoy tratando de hacerlo un poquito rápido y práctico para que ustedes vayan entendiendo ciertos factores, porque al final de cuentas a mí lo que me interesa o lo que está ubicado dentro de la implementación de la unidad son los modelos, pero para llegar a los modelos pues es necesario que les hable un poquito de estos periodos de crecimiento. Tenemos el crecimiento intrauterino, el periodo embrionario y el periodo fetal, pues que esto es la evolución y el desarrollo desde lo que se concibe el embrión para llegar al crecimiento o al nacimiento del ser humano. Tenemos el periodo embrionario, el periodo fetal y pues bueno, tenemos las etapas que son bien importantes. La etapa más importante en definitiva es la infancia, ¿sí? Esta etapa en donde, como les comentaba al principio, el niño absorbe, desarrolla, ubica, tiene, determina, delimita todo. De ahí es de que crezcan seguros, confiados, cariñosos, enojones, berrinchudos, conflictivos, agresivos. De ahí se genera absolutamente todo. Si al niño le dices que es torpe para correr, torpe va a ser toda su vida. Si al niño le dices, te ves precioso, precioso se va a ver toda su vida. Entonces, estas etapas le van a permitir a él desarrollar su seguridad, su autoestima, su autoconfianza, su autodesarrollo. Luego, pues viene lo que es ya definiendo las características de la primera infancia, de la segunda infancia, de lo que es el empuje ya en el aspecto de la pubertad, donde ya comienza la aceleración y desaceleración del crecimiento en la mayor parte de los órganos internos y donde se generan modificaciones en la composición corporal. Y pues cuando nosotros aseguramos, por ejemplo, yo tengo una botella aquí de agua y vamos a suponer que está apachurrada y yo la quiero regenerar nuevamente, yo quiero entender que si yo a esta botella de agua yo le di la habilidad, la confianza, la seguridad para volverse a hacer, con toda confianza la botella va a tomar nuevamente su forma, quizás arrugada, pero al final de cuentas va a tomar nuevamente su forma. Así sucede con los niños. Si yo al niño le enseñé desde el principio que no tenía las capacidades y no tenía las habilidades y aparte no se las generé, no se las impulsé, no se las motivé, en definitiva, pues el crecimiento y el desarrollo del niño va a ser un poco difícil, con muchas inseguridades. Luego viene por otra parte el concepto de maduración y en el concepto de maduración ya nos vamos más al aspecto intelectual, donde estas funciones que él realiza
ya comienza él como una concepción y genera un estado de acuerdo a la etapa que está viviendo. Yo ahorita les decía al principio, los hombres son más difíciles o tardan más, no más difíciles, tardan más en alcanzar una maduración en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual. Y en el caso de las mujeres, la maduración es más rápida. Buscamos la independencia de manera más práctica, más rápida, más segura. El hombre no. El hombre, véanlo, o sea, quienes se encuentren en alguna relación se darán cuenta que su mamá es su mamá siempre para toda la vida. Entonces, en el caso de las mujeres, no, tendemos a desprendernos hasta cierto punto en el que pues estas funciones comienzan a desarrollarse de una manera distinta. Tenemos también los periodos de mayor riesgo durante el crecimiento, pues es el prenatal, a los primeros 2 años que las criaturas son bien tremendas, en la adolescencia que es la rebeldía total, y pues bueno, existen factores de riesgo ya en cuanto a comunidad, aislamiento, condiciones ecológicas, suministro inadecuado de aguas, falta de saneamiento, vivienda inadecuada, difícil acceso, y esto son todos los obstáculos con los cuales nos topamos en nuestro diario vivir con las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. En cuanto a la familia, tenemos las condiciones socioeconómicas, los intervalos muy cortos entre los nacimientos. Esto quiere decir que yo tengo 9, mi hermano tiene 10 y el que le sigue 11, o sea, no le dieron un tiempo suficiente para el desarrollo y crecimiento de los hijos. La inestabilidad familiar, papá tiene trabajo hoy, mañana no, mamá sí tiene, mamá no, hoy me pueden dar, mañana no, no sé si cuente para esta quincena con el dinero, la otra quién sabe. Factores socioeconómicos negativos y el excesivo número de hijos. Con el paso de los años, esta última característica se ha ido definiendo un poquito más y nos hemos encaminado un poco al factor de tratar de generar lo que es la familia de núcleo. Y a esto nos referimos a papá, mamá, un hijo, papá, mamá, 2 hijos. Pero anteriormente ustedes saben que las familias luchaban por tener 500. Pues no 500, ¿verdad? Pero sí buscaban arriba de 5, 7, 10, había hasta 15. Entonces, este es un factor de riesgo porque no tenemos la solidez para solventar estas características y de cierta manera somos un poco egoístas al pensar que quiero otro, y otro, y otro, y para que no esté solo, y que el hermanito, o sea, vienen características diferentes. Yo ahorita no recuerdo con exactitud, pero yo viví una conferencia de una persona que venía, si no me acuerdo, de la ciudad de Guadalajara, y no he podido encontrar la carta que él escribe, que es una carta muy dura a los padres de familia, en donde dice que si no te sientes preparado, algo así, porque no lo recuerdo con exactitud, que si no te sientes preparado y que si no te sientes con la capacidad de traer un hijo al mundo, no te eches esa responsabilidad. No te permitas ser egoísta y dañar a un ser humano que pues de cierta manera no te pidió la existencia de estar aquí en la tierra, pero dice unas características muy certeras que es difícil y que es duro y que es muy tajante en lo que él menciona, pero en definitiva es una carta muy real, porque dice que si ni siquiera tienes para comer tú, ¿por qué te atreves a traer a una persona al mundo a la que no le vas a dar la alimentación? Es una carta muy buena y ojalá pudiera localizarla para que la conocieran un poco. Y pues bueno, vienen factores de la madre, la desnutrición, enfermedades, pues una edad muy joven, no mayor a 35 años cuando se embarazan, tiene baja escolaridad, el hábito de fumar. Créanlo que son factores que determinan bastante en el crecimiento y en el desarrollo del ser humano. Son factores que a lo mejor ustedes no los ven ahorita o ninguno de nosotros los vemos ahorita, pero con el paso del tiempo, cuando ustedes crezcan, cuando ustedes quizás tengan mi edad, se van a dar cuenta, o quienes, si tengo alumnos que son mayores que yo, se van a dar cuenta que al final de esta historia, al final de
de lo que ustedes han crecido como seres humanos, cuando nos brincamos etapas y cuando vemos el mundo desde otro ángulo, eh, pues estos factores han determinado para su crecimiento. Quizás ustedes hubiesen tenido otras visiones y quizás ustedes hubiesen desarrollado otras potencialidades que cada uno de nosotros tenemos. Porque de que tenemos potencialidades todos la tenemos. Todos, en algún ámbito, en algún desarrollo, en algún proceso, en alguna manera, pero todos la tenemos. Los factores de riesgo también en el niño y o la niña, las anomalías genéticas, el que esté bajo de peso al nacer, la ausencia de la lactancia materna, el destete precoz, las enfermedades, carencias afectivas. Bueno, maestra, es que nos está hablando de bastantes riesgos y no vemos nada positivo y solo nos está asustando. No, simplemente estoy tratando de generar en ustedes el desarrollo de lo que implica este aspecto para el manejo de cada uno de ustedes. Pues bien, ahora ya al haberles explicado, se los voy a generar con el uso de un video que me va a permitir que ustedes conozcan un poquito acerca de lo que es la historia de lo que les acabo de explicar. Está un poquito extenso, pero vale la pena. Hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios a nivel biológico, psicológico y social. Te lo explico desde el principio. Contamos nuestra vida en años desde que nacemos. Sin embargo, la vida empieza más o menos 266 días antes, justo en el instante de la fecundación. Un óvulo y un espermatozoide se unen, y en ese momento se produce la combinación del ADN de uno y el ADN del otro, creando la vida de una persona única. En los siguientes 9 meses se da la transformación más grande y rápida de la persona. El cigoto unicelular del inicio comienza a dividirse en más y más células, hasta convertirse en un embrión primero y en un feto después. El feto no es un ser pasivo. Se mueve, responde a estímulos externos e internos y al final del desarrollo prenatal ya le empiezan a funcionar los sentidos. Y todo eso dentro de la tripa. Y entonces llega el día del parto. El bebé nace del vientre de su madre. Ahora fuera, aunque ya como ser autónomo, sigue siendo totalmente dependiente del adulto. Para todo. Sin un adulto, muere. Eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace con unas habilidades y mecanismos básicos. Te lo explico. Para empezar, nace con los 5 sentidos, inmaduros y selectivos aún, pero con los 5. Así puede recibir información del entorno. Nace también con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir. Succionar, buscar el pecho, agarrarse, son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación, uno muy potente, el llanto, para expresar que tiene hambre, le duele algo o quiere compañía. Eso quiere decir que goza también al menos de una emoción, la angustia, que le lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo importantísimo, nace con curiosidad por el mundo que le rodea. Bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto y las interacciones con él, estos recursos básicos se van haciendo más y más complejos. Ya verás. Los sentidos se desarrollan y maduran rápido. La vista tarda un poquito más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Hacia los 6 meses consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus nalgas. Y al año, la mayoría consiguen andar. Esto les abre un mundo. Ahora pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las 5 emociones básicas: miedo, ira, felicidad, tristeza y sorpresa. Y luego las más complejas, como culpa, vergüenza u orgullo. La comunicación también se hace más elaborada. Primero a través de ruidos y gestos y luego a través de las primeras palabras. Y en esta época el niño desarrolla el apego. ¿Y te suena? El niño se apega al adulto que le dedica horas, le cuida y le da cariño. Su padre o su madre normalmente. Es decir, establece con él un lazo afectivo que será de crucial importancia, ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Cuando el niño cumple 2 años, aprende a hablar. Seguramente la tarea intelectual más complicada que tenemos que abordar. Un salto cualitativo en el desarrollo, ya que modifica la forma de relacionarnos con el mundo y de entenderlo. Y de esa forma, entra en la llamada infancia, que durará hasta los 6 años. Piensa en un niño de esa edad. ¿Qué está haciendo? Jugar. Y es que a esta edad se pasa todo el día jugando. Es inagotable. Que haga esto es crucial. Luego te lo explico. Déjame que te cuente antes que a lo largo de estos años el niño mejora de forma espectacular su habilidad motora. Corre, salta, trepa. Y
y también el lenguaje. A los 6 años conoce ya 10.000 palabras. Por otro lado, sus capacidades mentales se están desarrollando. Hacia los 3 años ya se identifica como niño o niña. Cada vez es más maduro. Pero pasa una cosa, que su forma de pensar es todavía subjetiva e imaginativa. Por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas. Es como si tuviera un pensamiento prelógico. Si a un niño de esta edad le enseñas estas 2 bolas de plastilina y le preguntas dónde hay más materia, te dirá que en las 2 por igual. Si luego haces esto delante de sus ojos y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí. ¡Qué gracioso! El niño se está haciendo cada vez más autónomo de sus padres. Poco a poco hace más cosas solo. Esto es buenísimo para que vaya ganando autoconfianza. Eso sí, a los padres les da más trabajo, porque tienen que supervisarle todo el rato y ponerle límites. Esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal. Se empieza a ejercer sobre el niño un estilo educativo particular, y ese estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate, mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los 7 años ya va al colegio y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente. Que sea así está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad. Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos. Con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices. La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto. La época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale vello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz, pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues el adolescente emprende ahora y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo, porque, a ver, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos, y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales. ¿Y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto e informal. Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas. El cuerpo es fuerte y resistente. Por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual. Así que es el momento de encontrar la realización personal. ¿De qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo. Y ¡hala! A trabajar. Por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida. Bueno, y también para la satisfacción sexual. En este sentido, pueden ocurrir varias cosas. Puede comenzar una convivencia con la pareja, puede decidir tener hijos y consolidar una familia.
Puede separarse y tener nuevas parejas, o continuar la vida sin un compromiso con nadie. La persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar. Sin embargo, atención, comienza el deterioro físico. A partir de los 40, se va perdiendo capacidad cognitiva y visual. Los huesos pierden fortaleza y salen arrugas y canas. Consejo sanitario: fumar, beber y consumir droga afecta negativamente el envejecimiento. Estos cambios le hacen pensar de diferente forma. En lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir. Es momento de echar un vistazo hacia el pasado y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir. Esto lleva a dos caminos: a revivir una especie de segunda adolescencia e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino, a guiar, formar a los jóvenes. Hacia los 50 años, un hito importante: la menopausia en la mujer, deja de ovular, y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección. Además, se produce el llamado nido vacío. Los hijos salen de casa para hacer su vida. La pareja vuelve a vivir sola. Alrededor de los 65 años, la persona se jubila. A partir de entonces, gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida. Muchos siguen activos durante varios años a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad. Eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro en todas las funciones físicas y mentales. Y algo muy triste, empieza a perder seres queridos. La pareja y los amigos van muriendo. Todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada. El deterioro físico avanza y surgen las enfermedades. La persona es cada vez menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida, poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser, le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar. De esa forma se aproxima el final. En un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar, el corazón deja de latir, la persona muere. Bien, pues con esto, muchachos, a donde quería introducirlos de cierta manera eran a los modelos del crecimiento humano, pero para ello pues era importante que nosotros hiciéramos un poquito de retrospectiva y dijéramos qué es lo que tengo atrás, qué es lo que cargo atrás, qué es lo que llevo detrás de mí, cuál ha sido mi proceso de crecimiento y cómo he llegado hasta aquí y por qué he tenido o por qué he generado este tipo de determinaciones, porque hasta el día de hoy he tenido estas decisiones y he resuelto ciertos problemas de cierta manera. ¿Por qué tengo esta visión y por qué tengo estas características y por qué me encuentro en este empleo, por qué me encuentro en este lugar, por qué me encuentro en esta casa, por qué me encuentro con estas personas? Porque al final de cuentas somos nosotros quienes determinamos y quienes definimos con todo eso que viene atrás y con el cúmulo de años que se va generando, vamos nosotros delimitando y partiendo a este hecho final. Entonces, finalmente vamos a llegar rapidito ya para cerrar la sesión a lo que es el crecimiento humano y sus modelos. Y primero vamos a tener al modelo espiritual, que en este caso es el ser humano con el contacto de su alma y de su cuerpo en una permanente evolución. El amor del instinto, la intuición, la percepción, los estados que se viven en él y con ellos, unidos a la razón, teniendo la fortuna de poder desarrollar eficazmente las pruebas, su complejidad y todos los aspectos que generan este desarrollo. Esto es en cuanto al modelo espiritual. Posteriormente, vamos a ver el modelo biológico que está inmerso en una vida que consta de diferentes etapas, cada una con características propias, con lo que les explicaba ahorita, cómo cambiaba su cuerpo, cómo se adaptaba continuamente, si hace frío, si hace calor, si engordé, si adelgacé, y genera estas características. En el modelo espiritual es importante también saber es la conexión de mi alma, de mis intereses, de mi maduración y mi desarrollo. Luego tenemos el modelo profesional, que aquí es el punto en el que yo quería llegar. ¿Qué es lo que considero como base de formación de mi desempeño? Su primer pregunta es, ¿realmente están en el lugar donde querían estar? ¿Realmente están ustedes generando como reflexión
el lugar profesional donde querían desarrollarse de acuerdo a sus necesidades, valores, intereses, sueños, crecimientos y todos los aspectos. Y pues tenemos el factor intelectual, que este tiene que ver totalmente en lo que yo le quiero estimular y yo le quiera generar a mi cerebro que dé. Todos, absolutamente todos los que me están viendo detrás de esta pantalla tienen exactamente la misma capacidad que yo para resolución de problemas, para análisis, para crítica, para reflexiones, siempre y cuando no se tenga un factor de riesgo como es el genético o el neurológico. Pero en ese caso todos tenemos la misma capacidad y la misma habilidad para desarrollarnos. La finalidad y el incremento que le den ustedes a su desarrollo intelectual depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, con esto, con este tipo de modelos cerramos la sesión. Explico. En esta sesión se toma asistencia. Cuando terminen de ver el link, terminen de ver el video, ponen presente. Solo tienen hoy hasta las 8 de la noche para poner presente. La próxima semana no hay sesión virtual porque les voy a cargar de tareas de aquí hasta la próxima semana y nos estaríamos viendo hasta la semana del 3 de noviembre porque el 1 y el 2 es festivo, pero también se les van a encargar trabajos en esa semana. Entonces, reitero, esta semana esta es su asistencia junto con la de la próxima semana con las actividades que se desarrollen. Para las personas reprobadas, pongan atención cómo se va a evaluar. Necesitan en la unidad número 2 sacar mínimo 8 de asistencia, es decir, estar presentes en las distintas sesiones en línea, 8 de promedio, entregando todas las actividades. Con una que les falte, ya no es válido que les pueda apoyar para la primera unidad y haberles faltado una máxima 2 actividades en la unidad 1. Ya cuando cumplan con estos requisitos, se les pone un trabajo especial y al ponerles el trabajo especial, automáticamente ustedes hacen el pago del extra y con eso pasan la unidad número 1, porque no deben de deber la 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de mi parte es todo. Espero haya quedado comprendida la sesión. Cualquier cosa o duda por el chat de su grupo correspondiente y nos estaremos viendo en la semana del 3 de noviembre. Que tengan buena tarde.